El maestro Manuel Zapata Rivera decía: por mi raza habla el espíritu. En esa misma línea, como Babalao Sajuno, de manera sacerdotal, desde mi ancestro también, Yoruba, Mafetún, el Egua que abra los caminos, y por último, el Mocheche, Ache Baba, Ache Ye, Ache Profi, Ache Cultura, Ache a las mujeres y a los hombres que hoy nos acompañan para abrirle nuevos caminos a nuestra etnia. El concejal Álvaro Argote del Polo Democrático citó al debate Estado del arte de las políticas públicas de los grupos étnicos en Bogotá, donde se propició un espacio para la intervención de 12 líderes de los pueblos afrodescendientes, indígenas y ron, acerca de las problemáticas de estas comunidades y de las falencias de las políticas públicas distritales. Ya lo decía Juan de Dios Mosquera, se requiere estar en consonancia con la política internacional que ha trazado para los afrodescendientes las Naciones Unidas. Hay un desfase monumental entre la política, entre las acciones que viene adelantando de manera atomizada la administración y una política integral que ponga en consonancia a todos los sectores con una misma partitura en clave afro, en clave indígena, en clave rom. Considero que armonizar la política pública internacional que ha trazado Naciones Unidas y el Distrito Capital tiene unas virtudes. En primer lugar, es importante reconocer que este diseño que se abre el 1 de enero del 2015 hasta el 2024 tiene las líneas gruesas para nosotros poder formular en Bogotá un diseño. Considero que este Consejo debe acoger un acuerdo que no solamente acoger, construirlo, un acuerdo que declare en consonancia con Naciones Unidas el diseño de los afrodescendientes en Bogotá. Es fundamental que el diseño afrodescendiente de las Naciones Unidas se traduzca en un plan decenal no solo de acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas, por muy importantes que son, que las consideramos positivas, no dejan de ser temporales y de una temporalidad casi efímera y fugaz en el marco de políticas públicas. Estamos hablando en este momento de construir una política pública a 10 años, dejar de Bogotá, esta Bogotá humana, esta Bogotá progresista, debe dejarle a Bogotá y al pueblo afro, y al pueblo rom, y al pueblo indígena, un plan decenal para estas tres poblaciones importantes. En segundo lugar, quiero hacer hincapié, señora secretaria de Gobierno, que hay un desfase también entre la institucionalidad y el movimiento afro. Yo hablo como vocero de ANAFRO, la Autoridad Nacional Afro, que el año pasado salió de nuestro primer Congreso Nacional en la ciudad de Quito, el 27 de agosto del año pasado. Y consideramos, para que ustedes lo contemplen de manera crítica, que el decreto que han expedido, el 364, es un decreto insuficiente, pero es un decreto que no
insulta la realidad del pueblo afrocolombiano ni del movimiento afrocolombiano. Es imposible en este momento elegir 20 representantes afro por 20 localidades. Consideramos que es necesario revocar este decreto que es excesivo para las comunidades afro. Es importante que más de poner énfasis en la representatividad del pueblo afro, miremos con mayor atención el tema de política pública, que todos los que han intervenido esta tarde han hecho hincapié en este tema de política pública. El llamado es al ejercicio colectivo, a que se abran las compuertas de la participación pública en las localidades, porque no solamente estamos en ellas, estamos en las colonias, está la Juventud Afro, están las mujeres negras. Es importante que se decrete igualmente dentro de ese plan decenal un plan de lucha contra el racismo y la discriminación racial que ya cuando Dios se extendió y se expresó en esos términos. Para concluir la convocatoria de la administración, la convocatoria del movimiento afro, la convocatoria del Senado, que venimos en conversaciones con la Secretaría de Gobierno, es a que construyamos juntos y nos comprometemos a eso, a construir de manera colectiva con el pueblo afrocolombiano una política pública que ponga énfasis en todo el cumplimiento de derechos y que recoja de cada localidad, de cada organización, lo mejor en propuestas, pero que sea desde la base que se construya esa política pública. Finalmente, Aché para todos, Aché y más Aché, y que sean nuestros ancestros y nuestros muertos, desde aquellos que en el tránsito de la tenebrosa trata transatlántica murieron, hasta nuestros ancestros, y fundamentalmente no estaríamos tampoco en este país libre sin el concurso de los jacobinos negros que desde Haití le dieron la mano al libertador Simón Bolívar, y que ellos, en el famoso juramento de Burman, de Básica en mano, pudieron darle toda la solidaridad para que Bolívar y todos los guerreros de esa época y los patriotas pudieran ayudar en esta gesta que hoy nos tiene. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas, honorables concejales, concejalas, y especialmente a todos los representantes de los pueblos afrodescendientes, indígenas y del pueblo rom, raizales que se encuentran presentes en este recinto. En primer lugar, quisiera decirles en nombre del gobierno de la Bogotá Humana que esta nutrida asistencia de parte de ustedes responde a la necesidad que tienen nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos afrodescendientes de ROM, de avanzar en la construcción de una política pública, de consolidarla para responder a siglos de exclusión, de segregación y de pobreza. Y quiero decirles en nombre de la ciudad y de su gobierno que está todo nuestro compromiso, nuestro firme compromiso para avanzar en la construcción de una política integral que incorpore a plenitud sus derechos. Somos conscientes, y ustedes saben de dónde provengo yo, de 34 años de lucha por la defensa de los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos de la madre tierra, de nuestra madre naturaleza, que muchos de los territorios donde he podido trabajar durante estos
la fuerza de los consejos comunitarios de todo el litoral pacífico, la fuerza de los consejos comunitarios del Cauca y del Putumayo, la fuerza de los consejos comunitarios del Caribe, la fuerza y la resistencia de los pueblos indígenas de nuestro país, de esos 102 pueblos indígenas que nos mantienen hoy en la esperanza de que se puede construir un país intercultural en serio y multiétnico. Y somos conscientes igualmente de esta administración que la mayoría de los pueblos que hoy hacen presencia en Bogotá, afrodescendientes e indígenas, han venido a esta ciudad en su gran mayoría por la situación de la violencia, de la pobreza y la exclusión, en situación de desplazados y víctimas de un conflicto armado de tantos años que ha impactado especialmente en los territorios rurales y especialmente en los territorios colectivos y en los territorios indígenas, y que es parte del deber de esta administración fortalecer un trabajo y consolidar un trabajo también para las víctimas de la violencia. Pero no solo han llegado a nuestra ciudad por razones del conflicto armado, han llegado por razones especialmente de avanzar en materia de educación y en aportar seriamente a la construcción de una cultura o de las culturas que deben ser reconocidas en nuestro país. Creo que un reto que tendría la Secretaría y el Distrito hoy es que no se llame Secretaría de Cultura, sino Secretaría de Culturas, es decir, que integre la diversidad de culturas que están en nuestro territorio. Así como lo ha hecho el gobierno de Evo Morales, que nuevamente hoy gana su tercer periodo para consolidar un proyecto de inversión en la centralidad. Bueno, el otro elemento que quisiera destacar es que no tenemos una deuda histórica muy grande con nuestros pueblos originarios y con nuestros pueblos afro, especialmente con ellos que han sido victimizados, esclavizados y segregados desde la conquista. Pero también aquí en esta ciudad de Bogotá tenemos una inmensa deuda, saber en qué territorio estamos parados y paradas. En el territorio Huizca, en ese territorio que hoy está lleno de cemento, que está lleno de gente de muchos lugares de nuestro territorio colombiano, pero que tiene que empezar a reconocerse desde su origen, desde su memoria y desde su historia. Esa es una de las deudas que nosotros y nosotras, incluidos los pueblos afrodescendientes y los otros pueblos indígenas que han llegado a esta ciudad, tienen que trabajar, y el pueblo rom y raizal. Este es el territorio Huizca, donde estamos hoy asentados, donde estamos hoy viviendo, al que le merecemos el mayor de los respetos y el mayor de los reconocimientos. Y creo que parte de nuestra agenda, y les digo de corazón como secretaria de gobierno, es trabajar por el rescate de la memoria, por el rescate de lo que lo quisieron ocultar, quisieron opacar, quisieron destruir, pero que emerge con mucha fuerza en las raíces de nuestros pueblos huizcas, en Suba, Poza, en toda la sabana y en todo el altiplano cundiboyacense. Llegó la hora de rescatar esa memoria, de rescatar esa fuerza en nuestro pueblo huizca, que es el que hoy nos abraza, nos recoge y nos da acogida desde todos los territorios del país. Quiero decirles que como secretaria de gobierno, en mis 12 días de actuación, una de las prioridades, porque así lo comentó el señor alcalde mayor de Bogotá, reconociendo él que falta mucho por hacer en relación con nuestros pueblos étnicos y dándome todo el mandato y la fuerza para avanzar en ello, hemos hecho ya varias reuniones con los sectores afro, con el IDEPAC, que tiene un liderazgo desde todo el proceso de participación
Planificación y con la Dirección de Etnias del Gobierno, de la Secretaría de Gobierno. Hemos tenido reunión con los 14 cabildos indígenas y así como con los distintos sectores afro, falta mucho por supuesto, y que hemos reconocido en ese diálogo constructivo que hemos iniciado, no como un gobierno distrital solamente, sino como hermanos y hermanas que reconocemos la autoridad de nuestros pueblos originarios y la autoridad de nuestros pueblos afro, que tenemos que construir una ruta común y que las fallas que hemos tenido tenemos que ponerlas sobre la mesa en la posibilidad de avanzar en lo que no hemos podido avanzar de manera conjunta y de manera mancomunada. Será esta la oportunidad para dar un reconocimiento, concejal Argote, por haber convocado este debate. Muy oportuno, porque es la tarea muy prioritaria, una de las tareas prioritarias al lado de la seguridad humana que me ha encomendado el señor alcalde. Yo le agradezco, concejal Argote, la pertinencia de este escenario que se une a la voluntad política del gobierno distrital para construir una agenda común que nos permita avanzar en política pública, más allá también de los avances que tenemos, como lo hemos valorado, por los cabildos indígenas de Bogotá, los 14 cabildos y pueblos que están reconocidos en la ciudad y que hemos valorado por los compañeros de los procesos afrodescendientes. Hemos tenido avances y quisiéramos detenernos quizás más adelante, porque esta es una introducción más de carácter integral política, en los avances que hemos tenido, por ejemplo, en materia de salud. Hoy Bogotá es la ciudad que reconoce el sistema que está aplicando ya como política de gobierno el sistema intercultural, el CISPI, que es lo que han reclamado los pueblos indígenas a nivel nacional. Y somos conscientes, como ustedes lo han dicho, concejal Venus, concejal Argote, concejal Celio, somos conscientes que esta ciudad es pionera en el avance de políticas públicas que incorporan a muchos sectores que han sido segregados y que tenemos la enorme responsabilidad de seguir dando pasos que inviten al resto del país, a las otras ciudades y a los otros departamentos para que sigan el ejemplo de la Bogotá humana. En relación con los temas de salud, porque lo seguí como parlamentaria andina desde ese esfuerzo de la región andina del reconocimiento de la salud intercultural. Hoy en la Bogotá humana se aplica la concepción de salud intercultural. Se integran equipos con nuestros sabedores y sabedoras y se reconoce esa salud como una salud que no solamente es una salud curativa a los impactos de las enfermedades, sino que es una salud y una concepción de la armonización entre el cuerpo y el espíritu, porque eso es lo que afecta y nos hace que la enfermedad sea más dura y sea más compleja. Y quiero que más adelante, en un próximo debate, hoy mismo, si tenemos el tiempo, puedan oír a la Secretaría de Salud de sus avances. Hoy, Integración Social, junto a los pueblos originarios, está trabajando en los centros de pensamiento. Falta mucho por hacer, pero ya estamos avanzando a pasos agigantados en relación con otras regiones del país y con otras ciudades en ese reconocimiento del saber ancestral, de los escenarios donde se pueda compartir desde la niñez hasta nuestros abuelos, que son los que nos dan la luz y la fuerza. Los abuelos de los pueblos indígenas y afro no son los que tiran a la calle o a un ancianato, son nuestros sabedores, son a los que les tenemos que rendir el mayor de los reconocimientos, porque son la historia y la fuerza que nutren con nuestros niños y con nuestras niñas. Hoy desde la Secretaría de Gobierno, desde la Dirección de Etnias, se viene avanzando en un plan por decisión del gobierno del distrital y del alcalde mayor de Bogotá, dirigido a fortalecer a las poblaciones afro. Comenzamos esta semana con la inauguración de la primera casa de los derechos
nuestros pueblos afrodescendientes del sur, podamos nutrir esa casa, que es la casa de la cultura, que va a ser la casa de la participación, conjuntamente con el IDEPAC, que va a ser la casa para discutir los temas de salud, para bailar, para reír, para dar la fuerza de nuestros pueblos afro y poder defender las causas más nobles y más fuertes que tienen nuestros pueblos. Son 12 casas afro que tendrá el distrito en medio de mes y medio, que se unen a todo un proceso político de fortalecimiento local de la población afrodescendiente. Sabemos que no es suficiente contar con unas casas equipadas, con equipos integrales para atender a la población. Sabemos que se tiene que hacer más. Hoy, desde la Secretaría de Gobierno se cuenta con la disposición de avanzar en lo que el concejal Argote planteaba como una necesidad imperiosa, la caracterización de los pueblos afrodescendientes en el territorio de Bogotá. Concejal Argote, usted tiene toda la razón. Esa caracterización la vamos a hacer con todo el nivel científico y la rigurosidad técnica que implica que contemos en el menor tiempo posible, 3-4 meses, con una buena caracterización, desplegando un equipo de profesionales, un equipo de investigadores unido a las poblaciones afrodescendientes en todo el territorio de Bogotá, para contar con esa caracterización que nos permita reconocer la fuerza de los pueblos afrodescendientes en la Bogotá, en esta Bogotá humana. También esto va unido a una decisión, concejal Argote, que me parece que usted tiene que oírla, y en general todo el Consejo de Bogotá y especialmente nuestros queridos y queridas representantes de los pueblos, de las organizaciones, de las mesas locales, de los jóvenes, de las mujeres afro, indígenas y rom aquí presentes. Y es la decisión que hemos tenido frente al decreto que ha expedido el alcalde mayor de Bogotá, del decreto 364, que llama a las elecciones para escoger de manera democrática los 20 representantes. Hemos escuchado la voz de los distintos sectores de las localidades que plantean la necesidad de aplicar la consulta previa, y la decisión que hemos tomado en este gobierno es que no podemos pasar por encima de la consulta previa, y esta semana se deroga el decreto para dar vía libre a un plan de consulta previa con todos los afro a nivel de los territorios, porque va a haber un mensaje claro desde Bogotá, y quiero situarlo políticamente como es una decisión de este carácter. Hoy los indígenas y los afro a nivel nacional tienen una presión muy fuerte y una decisión quizás que está ligada a intereses transnacionales de explotación de recursos, de eliminar y de bajarle la fuerza a la consulta previa, porque en la mayoría de los territorios colectivos, en la mayoría de los territorios de los recuadros hay inmensos recursos naturales para explotar, y la consulta previa, que es un derecho que emana de la OIT, esa consulta previa tiene que ser hoy más que nunca legitimada, y el mensaje del alcalde Gustavo Petro es: estamos con la consulta previa, vamos a fortalecer la consulta previa como el mecanismo idóneo de nuestros pueblos, y vamos a garantizarlo en este decreto y en toda la política pública que emane y que afecte los intereses de nuestros pueblos afrodescendientes. Pero es más, nuestro plan en relación con los pueblos afrodescendientes se nutre de este diálogo constructivo de estos 12 días con una decisión política que ha tomado el gobierno de Bogotá a través de todas las secretarías, y es que vamos a listar en la Bogotá humana a ser pionera del diseño afro. Compañero Jimmy Vieira, el diseño afro va a ser esencial en la construcción, y vamos a
nuestra niña y a nuestras jóvenes. Entonces tenemos y hablamos con el gobernador de Nariño, con el gobernador del Cauca, con los alcaldes de Guapi. O sea, hay que trabajar en una política integral que nos permita esta Bogotá que recibe, también que aporten en una construcción de prevención y de garantía de los territorios. Y aquí se necesita, y quiero decirlo con mucha firmeza, un diálogo fuerte, constructivo con el gobierno nacional, porque no sacamos nada si avanzamos aquí y no hay políticas nacionales en concordancia con estas necesidades históricas y con estos derechos históricos. En síntesis, quiero expresar nuestra enorme voluntad. Estamos compartiendo con los secretarios aquí presentes, con el secretario de Salud, con la secretaria de Cultura, que tuvo que irse desafortunadamente a atender una situación en Quito. Ya llegó nuestra querida secretaria de Cultura, con el secretario de Educación, con Laura García Olidepac y con todos los que están, en que vamos a crear por decreto una comisión interinstitucional de las secretarías para abordar la política integral, porque estamos haciendo esfuerzos segmentados que tienen que ser parte de un plan integral y tenemos que dar ese salto cualitativo. Ya hay esfuerzos que nos unen, pero tenemos que ser mucho más rigurosos en la implementación. Señores concejales y concejalas, por favor ayúdenos en la construcción, también en alentar este esfuerzo, también en un diálogo constructivo con ustedes, porque eso que ustedes hacen, como convocamos aquí, ayuda a nutrir la política y a garantizar que los derechos de todos y todas sean reconocidos con plenitud. Tenemos que ser aliados en fortalecer los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y que es el compromiso que adoptamos el sábado con los 14 cabildos indígenas en la Secretaría de Gobierno. Convocaremos, hablaremos con el señor alcalde Gustavo Petro para que haya un gabinete, una reunión de todos los secretarios del señor alcalde, exclusivamente para abordar el tema étnico con representantes de los cabildos y después con los afro y después con cada uno, para reconstruir, enderezar y fortalecer toda la política étnica del distrito, que vuelvo e insisto, no se hace desde los que están al frente de los despachos, sino se hace con ustedes de verdad, en un proceso de participación seria. Esto que les estoy expresando en nombre del gobierno de Bogotá no es formal, es convicción. Muchos de ustedes me conocen a mí, saben que he caminado muchos de los territorios de ustedes, que he sufrido sus dolores, que he llorado con ustedes las víctimas, que sé de las luchas estratégicas que libramos, que son de grandes proporciones y que esta Colombia no puede ser ajena a todo el torrente de transformación que hoy se vive en América Latina, que incluye con fortaleza, no es un papel constitucional, sino con la fortaleza del empoderamiento, el sentido de la interculturalidad, de la plurinacionalidad que está en el centro de esta América Latina, de esta América Latina mestiza, afro, indígena, que vive en esa interculturalidad, pero que muchas veces en derechos no se reconoce, y mucho menos en inversión y en planes concretos. Yo los invito y las invito a que veamos igualmente las cifras de avance desde cada secretaría, desde cada esfuerzo. Si ustedes así lo consideran, estamos con el tiempo, por supuesto, para dar las respuestas. Hay muchas preguntas que han hecho que son enormemente pertinentes y están los papeles, están los PowerPoint que hemos elaborado, construido. Yo le pregunto al presidente del Honorable Consejo si hay más tiempo, si podemos, o si le entregamos a cada concejala los informes correspondientes, pero se trata de decir hemos avanzado, pero no es suficiente. Necesitamos dar pasos más contundentes, agigantados, para responder de manera más integral y con toda la responsabilidad a tanto
afrodescendientes de nuestros pueblos originarios, afrodescendientes y el Rorrón, que tanto aporte nos han dado. A Dalila la conozco desde hace mucho tiempo y sé su trabajo, su esfuerzo, su enorme compromiso. Muchísimas gracias a todos y a todas, y de corazón estamos en esa apuesta que le corresponde a esta Bogotá humana para abrir las compuertas a todo nuestro país, junto a otros, que permita romper con tanta segregación, racismo y marginalidad.